Vamos a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Vamos a leer esta carta del apóstol Pablo a los Romanos. Amén. Cuando lo tengamos, me confirma con un amén para que lo leamos juntos. Amén. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. Amén. Y le damos lectura honrando a nuestro Dios Trino. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Y dice a la letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Leamos el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Me ayuda a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Dios, en este momento te ruego, Señor, que quites mi humanidad, Señor, y que tu voz sea escuchada, Señor, en este lugar. Señor, no tengo nada que ofrecer en esta tarde. Solo te pido, Dios mío, que así como has hablado a mi vida en estos días, Señor, puedas hablar a la iglesia, Dios mío. Señor, que nuestros corazones estén dóciles, nuestra mente abierta, nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra, Señor. Y que tú hagas en nuestro ser, en nuestra vida, lo que tienes que hacer. Que tu palabra, Señor, llegue y permanezca en nuestros corazones, Señor. Que esta tarde, Dios mío, solamente tu voz sea escuchada, Señor. Que por el poder de esta palabra, Señor, nuestras vidas sean restauradas y transformadas, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Esta es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma. Los hermanos que estaban en Roma, ellos habían recibido el Evangelio, pero no había llegado donde ellos ningún discípulo del Señor. Se cree que en el día del Pentecostés, algunos de los que andaban desde Roma recibieron el Evangelio y desde ahí se lo llevaron hasta Roma. Y Pablo, hemos visto en el libro de los Hechos, los que hemos estado en los estudios, cómo Pablo siempre quiso ir a Roma, pero el Señor siempre lo detenía. De alguna o de otra manera lo detenía, a pesar de que estaba en prisión. Y Pablo quería ir a Roma especialmente a ver a estos hermanos, pero cuando escribe esta carta, la escriben más o menos en el año 60 después de Cristo, estando en Corinto. El deseo de Pablo era llegar hasta Roma a confirmar la iglesia que estaba allí en Roma. Pero les escribe antes de que él llegara, les manda la carta dándoles ánimo. Y él les dice: yo soy deudor de predicar el Evangelio a griegos, a sabios y a no sabios. Pablo sentía el peso, sentía la responsabilidad, sentía el fuego en su corazón de predicar el Evangelio del Señor,
de anunciar las buenas nuevas. El evangelio o la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Y Pablo se sentía deudor de predicar este evangelio en todos los lugares donde él llegaba, ya fuera en cárceles o fuera frente a reyes, frente a judíos, frente a gentiles, cualquier persona, a sabios. Vimos la otra vez cómo confrontó a los sabios en Grecia con el evangelio, y Pablo se sentía deudor de eso. Ahora, el evangelio son las buenas noticias. A todos nos encantan las buenas noticias. A todos nos gusta escuchar buenas noticias. Y estas son las buenas noticias de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo por los pecados de los hombres. En eso consiste el evangelio. En eso consisten las buenas noticias del evangelio. De que Cristo murió, pero que también resucitó. Y que en su muerte nos dio vida a nosotros. Y que por su sacrificio usted y yo no tenemos que ir al infierno. Que por el sacrificio que Él hizo en la cruz, usted y yo ya no tenemos por qué pasar una eternidad en el infierno. Porque Él pagó la deuda que nos condenaba a nosotros a morir eternamente separados de Dios. Esas son las buenas noticias. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estamos hablando que por el pecado de Génesis 3, que el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Cristo, nosotros hemos sido redimidos. Ahora, ¿qué es la redención? La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho que nos libró del pecado. La expiación, la redención se refiere también a que Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Esa es la redención, ese es el rescate que Cristo hizo por nosotros. La expiación de Jesucristo redime a todo el género humano de una muerte física, pero también de una muerte espiritual. Y esto es a través de la fe. Todo aquel que cree en el sacrificio de Jesucristo también puede ser redimido de los pecados. La buena noticia también es que estábamos condenados a muerte, pero Cristo la transformó en vida eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pago por el pecado es muerte, pero Cristo se ofreció a sí mismo para darnos vida eterna. Ahora, el castigo por el crimen del pecado es la muerte física, y eso es lo que acabamos de ver.
pero también luego pasar a una eternidad sin Cristo, a un lugar de castigo. La Biblia explica el contenido del Evangelio de la manera siguiente. En 1 Corintios 15, dice la Biblia que además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Ahora, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí es donde quiero hacer énfasis un poco también en esta tarde. Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Nos avergonzamos de las buenas noticias. Hay muchas razones, pero alguna de ellas es porque realmente no lo hemos recibido. Si nos llamamos cristianos, no deberíamos tener o avergonzarnos del Evangelio. Y le voy a dar 3 puntos en los que yo considero que muchas veces faltamos y nos avergonzamos del Evangelio. Y uno de ellos es cuando no predicamos ni compartimos nuestra fe. Antes que Jesucristo ascendiera al cielo, Él le encargó a sus discípulos y les dijo: por tanto, id y predicad este Evangelio a todas las naciones. La gente tiene que darse cuenta que usted ha nacido de nuevo. La gente tiene que darse cuenta que usted ha tenido un encuentro con Dios. Y Pablo decía: yo soy deudor de predicar el Evangelio, porque él había tenido un encuentro personal con Dios. A pesar de que él era una persona preparada académicamente, él encontró en el Evangelio algo que la filosofía no le podía dar. Y desde ese momento que él se encuentra con Dios camino a Damasco, su vida nunca volvió a ser igual. Y por eso él decía: yo soy deudor de predicar este Evangelio que ha cambiado mi vida. Este Evangelio que ha transformado mi vida. Cuando nosotros rehusamos a predicar este Evangelio y a compartir nuestra fe con cualquier persona, directa o indirectamente nos estamos avergonzando de dar las buenas noticias de Jesucristo. Puede ser porque no estamos convencidos que Cristo murió y resucitó y fue ascendido al cielo y que también va a regresar. Puede ser que tengamos miedo o dudas de este Evangelio. La verdad es que nos avergonzamos cuando no compartimos con los demás. Los creyentes tenemos el deber de la gran comisión. La gran comisión no se detuvo en los 12 discípulos. Cuando el Señor los manda a predicar el Evangelio a todas las naciones, eso nos está incluyendo a usted y a mí, que tenemos que predicar este Evangelio en los rincones, todos los rincones de la tierra.
Ahora, cuando no compartimos el mensaje del evangelio, estamos también fallando en cumplir con nuestro deber. Y en un sentido también nos estamos avergonzando del evangelio. Por lo tanto, callar acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz y de la salvación en Cristo Jesús y del sufrimiento que Él tuvo que pasar en la cruz del Calvario, nos estamos avergonzando de este glorioso evangelio. Cuando preferimos no hablar de nuestra fe y de la salvación en Cristo, no solo estamos desobedeciendo, también nos estamos avergonzando. Sus vecinos tienen que saber que usted es nacido de nuevo. Sus amigos tienen que saber que ha habido un cambio en usted. Si vemos el testimonio de Pablo donde quiera que iba, si es cierto que él tenía letra, él era elocuente en palabras, él tenía preparación. Usted póngale, él decía, yo tengo de qué gloriarme si eso quisiera, pero todo lo que sé, dijo Pablo, yo lo he tomado como basura, como algo que no sirve. Él tenía de qué gloriarse, pero cuando él se presentaba en frente de reyes, en frente de gentiles, en frente de sabios, él decía, un día yo iba camino hacia Damasco, cuando de repente un resplandor de luz me rodeó. Y él decía, yo caí del caballo como muerto y perdí también la visión. Y él contaba su testimonio del encuentro que él tuvo con el Señor. Si usted ha tenido un encuentro con Dios en un punto determinado de su vida, quizás en una sala de un hospital, quizás en el rincón, algún rincón de su casa, pero ha tenido un encuentro con Dios, ese es el poder del evangelio. Eso es lo que usted tiene que andar cargando donde quiera que usted va caminando. Si Dios ha hecho algo extraordinario en su vida, porque ha hecho, yo estoy seguro, si somos cristianos, Dios ha hecho algo extraordinario en nuestra vida. Y uno de esos milagros es que cambió nuestra dirección. Amén, cambió, como dijo el pastor, nuestro código postal. Amén. Y quizás vemos a nuestro alrededor y vemos un milagro. Probablemente usted vea a sus hijos y mire un milagro. Probablemente es necesario que nos miremos a nosotros mismos y nos demos cuenta ese momento que Jesucristo pasó por nuestra vida. Y solo el poder del evangelio pudo transformar nuestra vida y enderezar nuestro camino. Entonces nos avergonzamos del evangelio cuando no predicamos y cuando no compartimos nuestra fe con las demás personas. Nos avergonzamos también del evangelio cuando estamos más preocupados en no ofender a las personas. Y ahora aquí hay una tela muy fina que cortar. Porque el mundo en el que estamos viviendo hoy en día es una generación que con muy poco se ofende. Ahora tenemos religiones para todos los gustos y todos los colores. Ahora tenemos iglesias en todas las esquinas donde usted quiera ir. Pero hay un solo evangelio. Y no podemos cambiar el hecho de que la esencia del evangelio es la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también no podemos cambiar el hecho de que estábamos separados de Dios por causa del pecado.
y que necesita ver un arrepentimiento en todas las personas para llegar al conocimiento de la verdad. Y esa es la razón por la que hoy en día también se predica un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio acomodado, por el miedo de ofender, por el miedo de no ir a causar división entre las razas, etnias o las creencias o las ¿cómo le llaman? Las diferentes géneros que hay hoy, ideologías de género. Entonces, nos avergonzamos del evangelio cuando estamos más preocupados en no ofender a las personas. Pero debemos tener en claro algo muy importante hoy esta tarde: que el evangelio es un mensaje ofensivo para el mundo y para el hombre no regenerado. Eso lo debemos tener claro, que el evangelio va a ofender a cualquier persona que lo confronte con el pecado. El evangelio va a ofender a cualquier persona que no esté de acuerdo a tener un cambio en su vida. Pero esto también debemos de tener en claro, que no nos da a nosotros la licencia para ir a ofender adrede. Amén. Dijo el pastor que la palabra de Dios es como un león en la selva. Usted suelta el león y él se defiende solo. Amén. La palabra del Señor se defiende sola. No tenemos que ir a armar contiendas y pleitos ni debates que yo estoy en lo correcto. La palabra del Señor es infalible, es poder, es autoridad, cambia los corazones, llega a lo más profundo de las vidas, puede cambiar cualquier situación. Pero para las personas que no están dispuestas a un cambio, el evangelio va a ser ofensa. Por eso Pablo y Pedro hablaron de nuestro Señor y de la cruz como un tropiezo para aquellos que se pierden, para los incrédulos. Habla en Primera de Pedro y también en Gálatas, porque tropiezan en la palabra de Dios, siendo desobedientes, y también para lo cual fueron destinados. El evangelio va a ofender, el evangelio va a incomodar, si nos incomoda a nosotros todavía. Amén. Y esa es mi oración siempre, que el Señor me incomode. Cuando yo no siento que me incomoda la palabra, entonces siento que estoy acomodado en algún lugar. Pero cuando la palabra llega y nos sacude el polvo y nos hace sentir de que estamos en el lugar incorrecto, y que necesitamos enderezar nuestros pasos, y que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces yo entiendo que el Señor está tratando con mi vida. El evangelio es poder. Es muy cierto que la tarea de evangelizar necesita que tengamos gracia y usemos también misericordia, porque vamos a encontrar gente de todo tipo, gente quebrada, gente que ha sido dañada. Tenemos que usar misericordia, pero no podemos cambiar el extracto del evangelio. Amén. No podemos cambiar lo que está escrito en la palabra del Señor. No podemos dejar de confrontar el pecado. Amén. Ahora estamos llamados a tratar y a buscar a los perdidos. Debemos ser pacientes con ellos también, aun si resisten o están en contra de nuestra enseñanza o de la enseñanza del evangelio, para ser más exactos.
Porque no podemos ir por el mundo predicando mi evangelio o de la forma que yo lo he creído o lo he analizado. Debemos de predicar la palabra del Señor y solamente la palabra del Señor. En Apocalipsis dice que sea maldito el que le añade y el que le quita esta palabra. Debemos de predicar la esencia del evangelio. Dijimos que son las buenas noticias. Y es que Cristo murió, y eso es bien fácil anunciárselo al mundo. El problema es que muchas veces nosotros no hemos experimentado realmente ese encuentro con Dios que prenda un fuego en nuestro corazón y que queramos salir corriendo y anunciar el evangelio a todo el mundo. Hace falta esa chispa, hace falta eso que nos prenda por dentro, amén. Que el Señor ponga esa carga en nuestros corazones y que podamos ver al mundo perdido y que podamos ver con los ojos que Cristo ve el pecado y que tengamos compasión por los perdidos, amén. Ahora, es bueno hablarle al mundo del amor de Dios. Y todos nos sabemos el versículo de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó Dios a usted y a mí, que entregó a su Hijo. Pero no nos podemos quedar hasta ahí, anunciar el amor de Cristo. También la gente tiene que saber, no les podemos esconder que fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesucristo a la cruz. Que fueron nuestras culpas los que llevaron a Cristo al Calvario. Y por lo tanto es necesario que todo hombre y mujer se arrepienta y que reciba el evangelio de gracia y de paz. Nos avergonzamos también del evangelio cuando lo queremos hacer más atractivo. Hoy en día está bastante de moda un evangelio atractivo, un evangelio de prosperidad, un evangelio de muchas riquezas, amén. Ahora han monetizado el evangelio también. Se predica un evangelio de riquezas, hablo de riquezas materiales. Porque quieren hacer el evangelio más atractivo. Quieren que la gente sea atraída por lo que están escuchando. Cuando enfatizamos más en los beneficios terrenales que en los espirituales y en los eternos. Por esa razón, ahora se ofrece, algunos hasta aseguran, o les aseguran a las personas que van a tener riquezas, sanidades físicas y bienestar y una vida sin problema. Jesucristo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero ustedes confíen que yo he vencido al mundo. Jesucristo le dijo a Pedro en una ocasión también: Satanás te ha pedido a ti, Pedro, me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y tengamos por seguro también que usted, siendo hijo de Dios, tiene ese círculo rojo en la espalda que lo pone como un blanco del enemigo. Y que vamos a tener pruebas y aflicciones en la vida. Pero el Señor le dijo a Pedro: yo he orado al Padre, yo he rogado al Padre para que la fe de ustedes no les falte. También les dijo a los discípulos: ustedes confíen porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener pruebas, aflicciones.
Vamos a sufrir menosprecios y todo lo que usted puede imaginarse. Vamos a enfermarnos también. Pero tenemos una esperanza viva, que un día veremos al Señor. Amén. No podemos hacer este evangelio más atractivo de lo que es, porque ya es atractivo en sí. Es atractivo cuando logramos a entender la esencia, que ya no tenemos que ir al infierno porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Que ya no tenemos que vivir esa vida que estamos viviendo porque Cristo nos ha dado libertad. Que ya no tenemos que vivir escondiéndonos de Dios. Que ya no tenemos que vivir cargados y cansados. Que ya no tenemos que andar cargando una culpa de 20 años atrás. Que ya no tenemos que andar cargando un pasado que nos estorba para avanzar. Ya no tenemos que vivir una vida acongojada. Ya no tenemos que estarnos escondiendo, porque Cristo nos ha dado victoria. Ya no tenemos que vivir avergonzado, porque Cristo fue avergonzado por nosotros. Ya no tenemos que vivir una vida así en miseria espiritual, porque Cristo nos dio la victoria. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje del evangelio. Pablo fue claro también en decir: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto debemos de tenerlo bien claro. El Señor les dijo también a los discípulos, y también el Señor en su mensaje y los apóstoles siempre llamaron a la gente al arrepentimiento, porque esa es la esencia del mensaje que ellos predicaron. Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio? Estamos viendo el problema, pero no quiero que nos vayamos a la casa con el problema. Quiero que nos vayamos a la casa con la solución. Amén. Muchas veces fallamos en hablar del evangelio. Y quizás inconscientemente nos estamos avergonzando. Tenga en cuenta que Dios le pone gente en su vida con un propósito específico muchas veces. Dios va a poner gente en su vida con un propósito específico. Y que Dios le ha regalado hijos a usted con un propósito específico. Y yo le decía a Josué el otro día que yo soy responsable por su vida, porque un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios no me va a pedir cuenta a mí qué hice yo con ustedes. Antes Él va a pedir cuenta qué hicimos con nuestros hijos. Y un día escuchábamos la predicación el viernes, que un día va a haber el juicio del gran trono blanco, donde dice la Biblia que grandes y pequeños, ricos y pobres se presentarán delante de Dios. Y los libros serán abiertos. Y dice que otro libro será abierto, y este es el libro de la vida. Y aquel cuyo nombre no se halló inscrito en ese libro será lanzado al lago de fuego. Ahora, cuando esté la gente enfrente delante de Dios, debemos tener en cuenta que el rapto de la iglesia ya ha pasado y que los salvos en Cristo estaremos con el Señor en ese momento. Pero en ese juicio del gran trono blanco va a pasar gente que usted y yo conocimos.
Probablemente nosotros hemos sido raptados con el Señor y estamos con el Señor. Pero allí van a pasar hijos y se van a presentar delante de Dios. Y por eso dice la Biblia que el Señor secará toda lágrima. Porque allí en ese momento va a haber lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento. Gente que va a decir: hubiera querido o deseado que hubiera tenido la oportunidad, o hubiera entregado mi vida al Señor cuando tuve tiempo. Porque iba a pasar gente que estuvo en la iglesia toda una vida, pero su nombre no se halló escrito en el libro de la vida. Pero también va a pasar, ahí van a pasar hijos. Y van a poder ver a los padres que están en la corte con Dios. Y le van a tirar una mirada al padre y le van a decir: ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste del evangelio? ¿Por qué no me enseñaste la palabra de Dios? Qué terrible esa escena. Qué terrible ese momento donde nuestros seres queridos estarán siendo separados por una eternidad. Cuando tuvimos en la mano la llave para abrirle la puerta del cielo a una persona. Probablemente miremos gente, compañeros de trabajo, amistades de años, pero que nunca les hablamos el evangelio, que nunca quisimos decirles que Cristo los ama, que nunca quisimos compartir el testimonio con ellos. Probablemente miremos vecinos que nunca se dieron cuenta que éramos cristianos, y en ese momento los vamos a ver y una mirada lo va a decir todo. Razones por las que no debemos avergonzarnos del evangelio, y con esto cerramos. El versículo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa es una de las razones por las cuales no debemos avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para producir un nuevo nacimiento. Es poder de Dios para dar salvación. Es poder de Dios para reconciliar al pecador con Dios. Es poder de Dios para impartir gracia. Es poder de Dios para establecernos en la fe. Es poder de Dios para libertar y para dar vida espiritual. Es poder de Dios para limpiar a la iglesia. Es poder de Dios para librarnos de una muerte eterna. El evangelio es poder de Dios para traer paz. El evangelio es poder de Dios para darnos protección y para darnos plenitud de gozo. El evangelio es poder de Dios para librarnos de una eternidad sin Cristo. Es poder de Dios para abrirnos las puertas del cielo y pasar una eternidad con el Señor, donde no habrá más llanto ni más dolor. Ese es el evangelio, y por esas razones no debemos avergonzarnos del evangelio. Esas son las buenas noticias, y no podemos guardarnos para nosotros esas buenas noticias, que Cristo nos ha hecho libres por gracia. Amén. El evangelio es una buena noticia acerca del sacrificio completo de Jesucristo, que con su muerte pagó esa deuda por el pecado de la humanidad.
Debemos de decirle al mundo que no tienen que ir al infierno. No tienen que morir sin Cristo. No tienen que vivir una vida lejos de Dios, porque ya el camino está preparado. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección y también en su retorno. En eso consiste el Evangelio. Y el apóstol Pablo lo entendió y lo explicó mejor que nadie, donde hemos leído en 1 Corintios 15. Y él jamás tuvo vergüenza ni temor de confrontar a cualquier persona con el Evangelio. El Evangelio no debemos de avergonzarnos, porque el Evangelio trae consigo salvación. Por eso les decía, si no anunciamos el Evangelio, es porque no lo hemos entendido o porque no lo hemos recibido. Pero cuando nosotros se nos dan buenas noticias, lo primero que yo quiero hacer es hablarle a alguien, a mi esposa, para darle las buenas noticias. Cuando a mí me dan una buena noticia, lo primero que yo quiero hacer es contarle a alguien esa buena noticia. Cuando yo recibo una buena noticia, lo que yo quiero hacer es gritarle al mundo que he recibido una buena noticia. Cuando yo tenía 8 años, tuve un problema renal. Yo me acuerdo que me llevó mi mamá al hospital y yo estaba bien inflamado, reteniendo líquidos. Y yo me acuerdo perfectamente cuando el doctor le dijo a mi mamá, si se hubiera tardado un día más en traer este niño hubiera muerto. Pero le dice, usted vino justo a tiempo y aún podemos salvarlo. Me acuerdo perfectamente y tengo presente la voz de ese doctor. Y para mí eso fue una buena noticia. Que si un día más se tardaba mi madre en llevarme a buscar asistencia médica, yo no estuviera contando la historia. Si un día más el Señor se tarda en pasar por su vida, probablemente usted no estuviera acá esta tarde contando la historia. Yo les decía anoche que el Señor no llega tarde, no llega temprano. Él llega justo en el momento indicado. Lo cierto es que el Señor llegó a nuestra vida antes de que fuera demasiado tarde. Y si usted está acá en esta tarde y aún no tiene segura la salvación, es momento aún oportuno para entregarle su vida al Señor. No tiene que irse a su casa hoy esta tarde todavía con esa incógnita, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Porque yo recibí una buena noticia hace un par de años, y es que Cristo murió por mis pecados y me salvó y me redimió, y por su gracia ahora tengo entrada al reino de los cielos. Y esa buena noticia yo les estoy compartiendo a ustedes hoy. Que no tiene que vivir una vida lejos de Dios, porque Cristo ya preparó el camino. Que no tiene por qué morir en la inseguridad. Que no tiene por qué morir y vivir una vida sin saber dónde va a pasar la eternidad. Cuando Cristo dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Amén. Esta palabra de salvación es muy abarcadora. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y esto no solo significa que nos salva de un tormento eterno, sino también que nos da liberación del peligro. Nos da victoria sobre los enemigos. Nos da sanidad al cuerpo.
pero también nos perdona los pecados. No nos debemos avergonzar del evangelio, porque es un evangelio de gracia. Nadie va a llegar al cielo por méritos propios. No hay tal cosa que las obras me van a salvar. En ese juicio del gran trono blanco, allí va a haber gente que tuvo una conducta impecable. Padres que dieron su vida por los hijos, que los prepararon, que les dieron todo lo que necesitaban, pero que nunca recibieron al Señor. La Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Cristo lo hizo todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y confesar con nuestra boca. La Biblia dice que si creemos en nuestro corazón y con nuestra boca confesamos que Cristo, que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Es simple y sencillo el evangelio. Es un evangelio de gracia. No vamos a ser salvos por lo que hicimos en la iglesia. No nos confundamos, esos son frutos de un cristiano. Y es un deber de todo cristiano congregarse. Pero venir a la iglesia todos los días de servicio no le garantiza que usted va a pasar la eternidad con Cristo. Amén. Es por fe. Usted tiene que estar seguro en su corazón que tiene una relación con Dios. Y que el día que Cristo llame su nombre, que la muerte venga por usted o por mí, o que suene la trompeta en el cielo, estemos seguros que ese día vamos a estar delante de Dios, en su presencia. El evangelio es un evangelio imparcial. Pablo dijo: para el judío, para el griego y para todos. Amén. Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando dice el mundo, está hablando de todos nosotros. Está incluyéndonos a todos sin excepción. El evangelio nos da promesas de vida eterna. Porque todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. También Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El evangelio nos quitó la sentencia de condenación. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Recordemos también que el evangelio, al ser un mensaje que proviene de Dios y con un contenido específico y muy particular, debe ser proclamado fidedignamente, sin quitarle y sin ponerle. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado con dos cosas: no quitarle el contenido para hacerlo menos ofensivo, o de añadirle información o adornar el evangelio. Amén. Para hacerlo más atractivo. El evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite ni añadiduras ni sustracciones. Ese es el evangelio que predicamos.
este evangelio no tuviera ese peso que tiene ahora de no haber sido por la cruz de Cristo. No tuviera ese peso de no haber sido por esa cruz. Y esta noticia usted no lo va a ver en Fox News, CNN, Univisión, Telemundo o los canales que usted vea. Esta noticia, esta buena noticia, no la va a escuchar en ningún otro lado, pero aquí está escrita en esta palabra. Amén, que Cristo vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Y Él no vino para condenarlo a usted. Él vino para darle salvación, para darnos vida eterna, para darnos salud, para darnos una riqueza en Cristo. Es una gran noticia que no tenemos que ir al infierno. Es una gran noticia que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo Jesucristo. Es una gran noticia que Cristo vino a rescatarnos del pecado. Muchas veces yo creo que la razón por la que no testificamos del evangelio como deberíamos hacerlo es porque no estamos convencidos del poder del evangelio. Este evangelio tiene poder, hermanos, para cambiar nuestra vida. Si usted ha experimentado un cambio en su vida, tiene que estar seguro que hay poder en el evangelio. Si nos ponemos de pie, por favor, vamos a ir cerrando. Les decía que este evangelio no tuviera su peso de no haber sido por la cruz. Y es que en la cruz Cristo derrotó a Satanás. Así como está, cierre sus ojos, por favor. Cuando Cristo venció la muerte por nosotros, Él también eliminó el aguijón de la muerte. Jesucristo en la cruz llevó toda la vergüenza. Sufrió todos los dolores para que usted y yo no tengamos que sufrirlos. Si hay alguien en este lugar que dice: yo no estoy seguro de la salvación, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Todos orando, pero si hay alguien que dice: yo quiero estar seguro de mi salvación, levante su mano ahí donde está. Hay alguien que ahora diga: yo no quiero pasar una eternidad sin Cristo, quiero asegurar mi vida con Dios. Hay alguien que quizás está orando por un familiar que no ha recibido al Señor. Levante su mano. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quizás hay alguien acá que también dice: yo estoy consciente de que no he estado anunciando el evangelio como debo de hacerlo. Que ahora esta tarde el Señor ha tocado su corazón y usted está consciente que necesita hacer un cambio en su vida y que necesita hablarle a aquella persona que usted conoce y que sabe que va a ir al infierno si usted no interviene. Levante su mano y esta tarde y dígale al Señor que le dé esa capacidad, esa autoridad y que quite todo miedo de su vida para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que Dios le ha puesto en su camino. Llámense familiares, amistades, compañeros de trabajo o gente que Dios la va a traer a su vida una sola vez, con el propósito que usted les hable del evangelio. Gente que probablemente el único recurso que están usando es usted, el último.
gente que probablemente está meditando en el suicidio, pero que Dios se la ha puesto en su camino de una forma oportuna, pero que por el temor no queremos anunciar esa buena noticia. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las manos levantadas acá, Señor. Gracias, Señor, por esta buena noticia del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú llevaste, Señor, toda nuestra maldición, toda nuestra afrenta en la cruz del Calvario, y convertiste, Señor, nuestra vida en bendición. Gracias, Dios mío, porque tu evangelio es poder para salvación. Gracias, Señor, por la buena noticia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, por aquella persona, Dios mío, que ha levantado su mano hoy, Señor, y ha reconocido, Señor, que necesitamos, Señor, anunciar este evangelio a voz en cuello, sin miedo, sin temor, sin miedo al rechazo, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poder hablar, Señor, de una forma segura, y a poder identificar esas personas que tú nos mandas y pones en nuestro camino, Señor. Pueda que la tengamos en nuestra propia casa, Señor. Pueda, Señor, que veamos a estas personas todos los días, Señor. Pueda ser que una sola vez vamos a encontrar una persona que necesita escuchar esta buena noticia, el poder del evangelio, el evangelio de la cruz. Gracias, Dios mío, porque esta tarde tú nos has puesto a nosotros, Señor, en este lugar. Yo te pido, Señor, que al salir de acá, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón reciba un fuego, una carga, Señor, que sintamos esa carga por los perdidos, Señor. Que sintamos esa pasión, Señor, por hablarle a las almas de ti, Dios mío. Que sintamos ese deseo, Señor, por Dios mío, cambiar este mundo, Dios mío. Por esparcer, Dios mío, este evangelio en todos los medios posibles, Señor. Que nuestras redes sociales, Señor amado, se llenen de este evangelio, Señor. Hay gente probablemente, Dios mío, que están en nuestros contactos, Señor, que necesitan escuchar esta buena noticia. Hay gente, Señor, que probablemente está meditando, Señor, ponerle un final a su vida porque ha perdido las esperanzas, ha perdido, Señor, el deseo de vivir, ha perdido, Señor, la alegría. Señor, pero qué bueno que este evangelio trae buenas noticias de salvación, de felicidad. Y que nosotros tenemos la llave en nuestras manos, Señor, de cambiar el rumbo de una persona, de cambiar el destino de una persona, de cambiar el destino de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros cónyuges, Señor. Tenemos en nuestras manos, Señor, un evangelio puro, infalible, un evangelio de poder, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poner esa sed, ese deseo en nuestras vidas, Señor. De darle vuelta, Señor, a la página. Quita todo miedo, Señor, todo temor. Señor, y ayúdanos a empezar a hablar hoy mismo, Señor. A buscar entre los contactos, Dios mío, esa persona que nosotros sabemos, Señor, que necesita de ti.
que necesita un cambio, que necesita salvación. Padre, gracias por habernos puesto en este día y habernos salvado para esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, porque no hay casualidades en ti, no hay accidentes, Señor. Gracias por habernos traído esta tarde, Señor amado. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos a ti honra y gloria, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.